Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Gilbert Richards, y por mi canal de YouTube, el Encuentro de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva milagro. Dándole gracias a Dios por un día más de vida que nos regala, por permitirnos como hermanos congregarnos juntos y en armonía. Sabemos que ahí Dios le daba bendición y vida eterna, y por su mucha misericordia que son nuevas cada mañana, sin las cuales ya habíamos sido consumidos. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Jesucristo, nuestro Señor, Salvador, Rey y Dios. Amén, amén. Le pido a Dios que en esta tarde me ayude a pesar de mis debilidades a predicar su evangelio con denuedo y verdad, para que su nombre, el nombre del Dios viviente de Israel, sea glorificado y Él reciba toda la gloria, porque Él se la merece en Cristo Jesús. Amén, amén. Se lo pedimos todo en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús es Cristo. Amén, amén. Bueno, hermanos, ayer vimos la elección del sucesor de Judas, o del sustituto de Judas. Amén. Vimos como todos los apóstoles se reunieron en un lugar, en un aposento alto, y mientras estaban reunidos, los apóstoles, la madre de mi Señor Jesús, Celeste y María, y los hermanos de Jesús, Pedro se levantó y empezó a hablar diciendo que bueno, para pasar un poco el texto, que era necesario habló de Judas, el que antes era de los 12, que traicionó a mi Señor Jesús y lo llevó ante sus opresores. Habló de cómo él, con el dinero de su maldad, es decir, con el dinero que le dieron por vender al Santo de Israel, con ese dinero él compró un campo, y bueno, en ese campo él se ahorcó, y cuando se colgó, aparentemente, no sé si la rama se cayó, tal vez la soga se cortó, pero él se ahorcó y cayó y se partió la cabeza, y sus sesos quedaron desparramados. Amén. Ese fue el pago por su iniquidad, por su maldad, por su pecaminosidad al vender a nuestro Señor Jesucristo. Ya entendemos por qué mi Señor Jesucristo dice: el Hijo del Hombre ha recorrido todo el camino que la Escritura dicen que ha de recorrer, pero hay de aquel que huya. Pero hay de aquel que lo traicione. Mejor hubiera sido no haber nacido. Y es porque mi Señor Jesús sabía el final de Judas. Mi Señor Jesús sabía que Judas iba movido por un de remordimiento, por la tristeza que viene del mundo. Fue movido a la muerte, y al final se terminó quitando la vida como el cobarde que era, lo cual nos asegura que no entrará en el reino del Padre. Amén. Ok. Y Pedro nos dice que bueno, que esto ya estaba escrito en los Salmos, que el rey David ya había hablado sobre esto, y dice el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, lo podemos encontrar en el Salmo 79, versículo 25, dice: sea hecha desierta tu habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Eso lo dijo el rey David acerca de Judas Iscariote muchos años antes de mi Señor Jesucristo. Para que vean lo que el Espíritu Santo le hace ver a sus siervos, cosas que no han pasado
cosas que tan lejanas a pasar, el Espíritu Santo será muestra a sus siervos claramente, como dice la Escritura, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de los hombres, es lo que Dios tiene reservado para aquellos que le aman. Entonces vemos como el rey David, inspirado por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, proclamó el final de Judas, y bueno, su consecuencia, que le iba a ser quitado el ministerio de apóstol que él tuvo por un tiempo, y se le iba a ser dado a otro. Para escoger a este otro apóstol, Pedro da unos requisitos. Tenía que ser un varón que hubiera estado con mi Señor Jesús cuando salía o entraba, es decir, tenía que haber estado en presencia de mi Señor Jesús cuando éste salía y entraba, o sea, tenía que haber convivido con mi Señor Jesús desde el momento de su bautizo hasta el momento que fue recibido a Dios. O sea, el apóstol, el sucesor de Judas, o en el plazo de Judas, tenía que tener unos requisitos: estar con mi Señor Jesús todo el tiempo desde que comenzó su ministerio hasta que fue llevado por el Padre. Eso tenía que cumplirlo el sucesor de Judas. O sea que para ser apóstol del Cordero tenía, la persona tiene que haber estado con Jesús, tiene que haber convivido personalmente con Él, y eso ningún hombre hoy en día lo puede realizar. Por ende, hoy no hay apóstoles. Amén. Los apóstoles llegaron hasta Pablo, fue el último apóstol como un abortivo. No. Después de Pablo no hay apóstoles. Lo que ustedes escuchan, hermanos y amigos, que hoy se llaman apóstoles, bueno, ellos creen que son apóstoles, pero no lo son. Amén. Una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es lo que yo sé. Amén. Amén. Bueno. Y bueno, en la elección de los apóstoles había dos candidatos potenciales, Barsabás y Matías, y le oraron a Dios, le pidieron la guianza y escogieron a Matías. Amén. Ok, esto es como un breve resumen de lo que se vio el día de ayer. Dios mediante, vamos a ver hoy la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de esa promesa. Recordemos que los primeros 5 versículos nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Y en este capítulo 2 vamos a ver cómo esa promesa se lleva a cabo. Cómo esta promesa se cumple en la vida de los apóstoles y en la vida de las personas que estaban en el aposento alto, que era, si no me equivoco, 120. ¿Amén? Vamos a ver cómo se cumple esta bendita y grandiosa promesa que nos anticipó nuestro Señor Jesús, y mucho antes de él, Dios Padre, a través de los profetas. Amén. Entonces, bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Versículo del 1 al 3. Amén. Ok, dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Para gloria de Dios. Amén, amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Estaban sentados y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzamos a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones, fiados sobre todas las naciones bajo el cielo. Amén. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos? Hablan como pues. Estos que hablan, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitaban en Macedonia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Filipinas, Panfilia, en Egipto y en regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos. Amén. Perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Más otros burlaban, decían: están llenos de muertos. Ok. Ok. Cuando vamos a, como siempre, a leer versículo por versículo e interpretar el texto bíblico con la ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre que está en los cielos. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Ok. Que esta palabra glorifica a Dios de Israel que está sentado en su trono. Amén. Ok. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuál es el día de Pentecostés? O sea, después de los 40 días que mi Señor Jesús se le estuvo apareciendo a sus apóstoles, enseñándoles y hablándoles sobre el reino de los cielos. Después de esos 40 días, pasaron 10 días más. En esos 10 días más estamos en este contexto. 40 días, mi Señor Jesús se les siguió apareciendo a los apóstoles por 40 días. Dice la Escritura que le enseñaba sobre el reino de los cielos. Ok, luego de eso, luego que le dice: quedaos en Jerusalén hasta que seréis revestidos con poder, para que me seáis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Después que mi Señor Jesús le da esa orden de quedarse en Jerusalén, la orden que acata Pedro y los demás, y por eso se van a ese aposento alto, ¿verdad? A esperar allí la unción del Santo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Después que mi Señor Jesús le da esa orden, pasan 10 días. 10 días después ocurre este hecho que vamos a estar viendo. ¿Sí? Ellos estaban en el aposento alto, donde escogieron también al sucesor de Judas, donde estaban todos reunidos, incluyendo la madre y los hermanos de mi Señor Jesucristo, junto a los 11 apóstoles y 120 personas, ¿verdad? Ellos estaban en ese lugar acatando la orden de mi Señor Jesús y esperando la promesa, en Jerusalén. Estaban unánimes en oración, estaban en un mismo sentir, estaban consonos en lo que ellos estaban pidiendo. Amén.
recordemos que hicieron varias cosas allí, pusieron al sucesor de Judas y todo lo que se hizo ahí ese día fue guiado por el Espíritu Santo. La elección de Matías, todo lo que ellos hicieron en ese momento cuando se reunieron en ese aposento alto, estaba siendo guiado por Dios Padre, amén. La elección de Matías y todo lo que ellos estaban haciendo ahí, amén. Y estando en ese mismo sentir, estando en esa misma mentalidad, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa y estaban sentados. Donde estaban sentados. De repente, en ese momento, ¿verdad? Se sintió un ruido muy fuerte y la casa fue llena de un viento recio, de un viento fuerte. La casa fue llena completamente con este viento fuerte. Amén. Amén. Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. Este viento, primero se escuchó un ruido muy fuerte, luego este viento fuerte entró y llenó toda la casa, el aposento donde ellos estaban reunidos. Amén. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos. Amén. Y se le aparecieron lenguas en ese momento que el Espíritu Santo en ese momento el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Y lo que pasó fue que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos. ¿Por qué dice lenguas repartidas como de fuego? Porque el Espíritu Santo es fuego. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista bautizaba con agua para el perdón de pecados, pero él dice: el que viene después de mí, que es antes que yo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él le bautizará con fuego y Espíritu Santo. Por eso la palabra dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea, el Espíritu Santo, hermano, es fuego. A mí muchas veces me ha pasado, otras veces no, pero algunas veces me pasa que cuando yo hablo de la palabra, siento un fuego en el pecho. Yo sé que es el Espíritu Santo que está orando en ese momento. Amén. Entonces, en ese momento que se le aparecieron estas lenguas a los apóstoles y la comenzaron a hablar, eso era el Espíritu Santo, era que estaba ministrando esa lengua. Por eso es que dice repartidas, dice repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La lengua que da el Espíritu Santo, o el don de lenguas en este caso, no es una lengua, no es una lengua que yo pueda aprender. O mejor dicho, no es una lengua de la que yo tenga dominio. Es decir, vamos a ir un poco más adelante para aclarar esa idea, pero vamos a ver que el Espíritu Santo es el que por voluntad propia ministra la lengua a cada cual como él quiera. Amén. Por eso que aquí dice,
sobre cada uno de ellos. Sobre cada uno de ellos el Espíritu Santo repartió esa lengua, ministró esa lengua, produjo esa lengua. Amén. Fue una señal que el Espíritu de Dios había descendido sobre cada uno de ellos, se había derramado sobre cada uno de ellos y había colocado en cada uno de ellos una lengua diferente a su lengua natal, obviamente. Vamos a seguir. Y fueron todos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablar. Okay. Cada uno comenzó a hablar, fueron llenos del Espíritu Santo y como una señal de esa llenura empezaron a hablar en lenguas, en diferentes lenguas según el Espíritu le daba a hablar. Es decir, ¿cómo eran estas lenguas? Estas lenguas eran lenguas humanas, lenguas humanas. Hermano, y si eran lenguas humanas, ¿cuál fue el don? ¿Qué era lo maravilloso que estaba pasando allí? Bueno, que por ejemplo, un apóstol hablaba en chino, el otro hablaba en griego, el otro hablaba en francés, el otro hablaba en alemán, el otro hablaba en griego. ¿Sí me entiendes? Fueron lenguas que el Espíritu Santo repartió a cada uno como él quiso, pero fueron lenguas humanas, no fueron lenguas como la que a veces escuchamos, que no se entiende, o sea que no hay ningún idioma conocido, no. No es así. En esta ocasión sabemos que fueron lenguas humanas. ¿Por qué lo sabemos? Porque más abajo no. Porque más abajo nos especifica el texto que fueron lenguas humanas, fueron lenguas egipcias, árabes, China, de Asia, de Europa, fueron lenguas humanas, pero lenguas humanas las cuales los apóstoles no tenían ningún conocimiento. Es decir, es como por ejemplo que yo vaya a Estados Unidos, ¿verdad? Y Dios quiere que yo le predique a una persona, y en el momento que yo me encuentro con esa persona que Dios quiere que yo predique, que yo le haga llegar el mensaje, el Espíritu Santo desciende sobre mí y yo hable un inglés fluido cuando yo no hablo inglés. Ese es el don de la lengua. Ese es el don de la lengua que podemos ver aquí en el libro de los Hechos. Todo don, escuchen esto, todo don que da Dios es para beneficio de su pueblo, para beneficio de su reino. Amén. Aquí vamos a ver esto también. Amén. Ok. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y fíjense, moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, habían judíos que estaban allí en Jerusalén, que vivían en otras naciones, pero pues, a lo mejor habían venido para la Pascua y todavía estaban allí, ¿verdad? Pero habían judíos de todas partes del mundo en ese momento en Jerusalén que fueron presentes, que presenciaron este hecho. Los judíos de todas partes del mundo
estaban en ese momento en Jerusalén y presenciaron este hecho, escucharon a los apóstoles hablar en lengua. Y vamos a ver la reacción de ellos. Amén. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, son galileos todos estos que hablan. Ellos estaban diciendo: ¿no son estos los que hablan, los que escuchamos hablar? ¿Acaso no son todos ellos galileos? Y después dice: ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjense bien, ¿cómo pues le oímos hablar a cada uno en nuestra lengua la que habemos nacido? Entonces quiere decir que los apóstoles estaban hablando en lenguas que ellos no conocían, en lenguas que ellos no habían aprendido, en lenguas que a ellos nadie les había enseñado. Ese es el don de Dios, ese es el don de la lengua. ¿Y por qué los apóstoles necesitaban ese don? Porque los apóstoles de Jesucristo le habían enviado a predicar el evangelio a todas las naciones. Los apóstoles iban a tener la necesidad del don de la lengua. Pablo era un hombre instruido en varios idiomas según la historia. Pero Pablo iba a tener que hacer uso del don de la lengua, igual que Pedro, igual que todos los apóstoles, porque para la época de la iglesia primitiva, ese don de la lengua era muy necesario. Ahora, yo sí creo que el don de la lengua persiste. Dice la escritura que el que habla lengua se edifica a sí mismo con Dios, ¿verdad? Ahora le habla el espíritu de uno, le habla el espíritu de Dios. Pero en la congregación, cuando estamos en el ámbito eclesiástico, si no hay un intérprete de la lengua, no conviene a la persona hablar en lengua, porque como yo les digo, como la palabra dice, todos los dones de Dios son para la edificación de la iglesia, al igual que los ministerios. Entonces, ¿para qué Dios, cuando lo bautiza en ese momento con el Espíritu Santo, le permite hablar en lenguas, cada uno una lengua según el Espíritu le daba? ¿Por qué fue importante que pasara eso? Para que la gente fuera testigo, para que los hebreos que habían allí de todas partes del mundo fueran testigos de lo que estaba pasando. Para que la gente que lo escuchara creyera en lo que estaba sucediendo. Para que le quedara como testimonio a esa gente, a esos judíos que venían de todas partes del mundo, que para ese tiempo estaban ahí. Cada uno oyó a cada uno de los apóstoles hablar en una lengua diferente y todos los entendían. Entonces eso tuvo que haber impactado el corazón de muchos. Este hecho tuvo que haber impactado el corazón de muchos judíos que hablaban diferentes idiomas, que para la época, que para ese tiempo estaban allí. Tuvo que haber impactado a muchos. Amén. Vamos a ver
Vamos a ver qué pasó después. Fíjense bien. ¿Cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjense bien. Estaban asombrados porque había judíos de muchas nacionalidades y todos los escuchaban a los apóstoles en sus respectivas lenguas natales. Eso llamó grandemente la atención de los judíos que estaban allí. Por eso Dios permitió que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre sus apóstoles, se manifestara con ese don de la lengua para testimonio a esos judíos que estaban allí en ese momento. Amén. Y también, obviamente, porque como les dije hace un momento, los apóstoles iban a necesitar el don de la lengua, porque ellos iban a salir a predicar el evangelio y bueno, muchas veces iban a tener la necesidad de hablar un lenguaje que ellos no conocían. Amén. Ahora vamos a ver de qué nacionalidades, judíos de qué nacionalidades habían allí. Amén. Fíjense bien: pardos, medos, alemitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Todo eso eran judíos, pero que tenían también otras nacionalidades de nacimiento. Amén. En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Sinaí, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua la maravilla de Dios. Es decir, había judíos literalmente de todo el globo terráqueo, ¿verdad? Y ellos se sorprendían porque todos los entendían y ellos estaban alabando a Dios por su maravilla, por sus hechos prodigiosos, por sus milagros ostentosos, por todo lo que él había hecho, y cada uno lo estaba haciendo en una lengua que cada uno de los apóstoles lo estaba haciendo en una lengua que él desconocía, pero que él era conocida para todo el gran grupo de personas judías que estaba ahí de diferentes naciones. Entonces, para esto Dios permitió que el derramamiento del Espíritu Santo fuera de esta forma. ¿Por qué? Porque le iba a quedar de testigo a muchos que había sido Dios. Muchos creyeron cuando escucharon eso. Todos los que estaban ahí, todos los judíos de otras nacionalidades, que entendían que ellos estaban glorificando a Dios en una lengua que ellos no conocían, porque todos sabían que ellos eran galileos, ¿verdad? Se maravillaron de escucharlos a ellos glorificar a Dios en diferentes lenguas. A ellos la manifestación del don de la lengua le fue de testimonio. O sea, ellos sabían que lo que estaba pasando allí, ese grupo de personas grandes, sabía que lo que estaba pasando allí era sobrenatural. Sabía que lo que ellos estaban diciendo en lengua era verdad. O sea, ellos sabían que todo lo que ellos estaban proclamando en las diferentes lenguas, en egipcio, en griego, en chino, en francés, en alemán, por decir algo, ellos sabían que
que era verdad. Ellos sabían, a ellos les quedó eso como un testimonio, porque ellos, todo lo que los apóstoles estaban proclamando era verdad, porque ellos estaban y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Amén. Todos nosotros que somos judíos de diferentes partes del mundo, que hemos nacido en diferentes partes del mundo, le estamos oyendo hablar a estos hombres galileos de la maravilla de Dios en nuestra lengua natal. Para ellos, para esos judíos, eso fue una señal de que Dios estaba con los apóstoles, de que lo que allí pasaba, de lo que ellos estaban escuchando era algo sobrenatural que Dios había permitido en ese momento. Amén. Entonces, por eso Dios hace las cosas de este modo. Por eso para los apóstoles en ese momento fue muy importante que cada uno hablara en diferentes lenguas, porque por esa manifestación del Espíritu creyeron muchos de los judíos de diferentes países que estaban ahí, creyeron porque ellos los entendían y sabían que lo que estaban era glorificando a Dios en diferentes lenguas, y sabían que esa lengua ellos no la podían conocer porque eran todos galileos. Amén. Entonces para esos judíos que estaban ahí, eso fue una señal inequívoca de que Dios estaba obrando en esas 11 personas y también en los 120 personas, en las 120 personas que estaban ahí, contando por supuesto a los 11 apóstoles. Amén. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de monstruos. Los judíos que sabían que ellos estaban alabando a Dios en otros idiomas, la maravilla de Dios, en otros idiomas, estaban sorprendidos a lo mejor por la fluidez de cómo, a lo mejor con la fluidez de cómo manejaban el idioma y cómo alababan a Dios en ese idioma de manera tan fluida como si ellos hubieran nacido allí en esa parte. Y había otro grupito de personas que seguramente eran incrédulos, seguramente eran personas que no eran pertenecientes al pueblo de Israel. Eran gentiles que estaban allí, que lo que decían eran: están borrachos. Porque así pasa hoy en día, hermano. Dice la Escritura en el libro de Corintios que para nosotros, para los hijos de Dios, es una señal de hablar en lengua. O sea, para los judíos de aquella época, que ellos pudieran escuchar a estas 120 personas hablar de cada uno, hablar cada uno en un idioma diferente y glorificar a Dios en un idioma diferente cada uno, y ellos poder entender, era una señal inequívoca de que ahí estaba pasando algo sobrenatural, aunque ellos no sabían qué era y estaban sorprendidos y atónitos. Ellos sabían que no era normal, ellos sabían que algo espiritual estaba pasando allí, ellos sabían que la mano de Dios estaba obrando en ellos, porque de hecho lo que hacían cuando uno habla en lengua, dice la Escritura que uno glorifica a Dios, como lo pueden ver aquí, uno alaba a Dios,
Cuando uno habla en lenguas, el espíritu de uno habla con Dios y uno mismo se edifica, amén. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Cada uno estaba hablando una lengua que desconocía y que hablaba maravillas sobre Dios, a lo mejor lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho con su pueblo, a lo mejor hablaron de Egipto, de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, a lo mejor hablaron de cómo Dios mantuvo a Israel en el desierto por 40 años y no le faltó ningún bien, hablaban de las maravillas de Dios, pero cada uno en un idioma diferente que el cual no manejaban ni conocían, amén. Mas sin embargo, los que estaban afuera del aposento, esos judíos de toda lengua, tribu y nación, ¿verdad? Esos judíos que estaban dispersos por el mundo, que en ese momento estaban allí, ellos podían entender todas las cosas y ellos sabían que lo que estaban era glorificando el nombre de Dios. Entonces allí vemos cómo ese don de la lengua fue bendición para esa gente que estaba escuchando, porque ellos estaban escuchando que era esa persona, que los apóstoles y los que estaban allí reunidos estaban glorificando a Dios en una lengua diferente y podían decir amén a lo que ellos le estaban diciendo y podían ver que ellos no estaban borrachos como si dijo un grupo de personas que seguramente eran gentiles, porque ¿qué dice la Biblia? Que para nosotros, para perder un poco el texto, los hijos de Dios, el don de lengua es una señal, pero no para el inconverso. El inconverso entra en una parte donde están hablando en lengua y él dice, mi alma, este es lo que está loco, o mi alma, este es lo que está borracho, como pensaron algunos aquí. Entonces, obviamente, era necesario que pasara así. Aquí, con el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, se estaba cumpliendo Joel 2:28. Cuando nuestro Dios prometió por medio del profeta que iba a haber un tiempo en el cual Él iba a derramar su Espíritu sobre toda carne y los hijos y las hijas de su pueblo profetizarían y los ancianos tendrían visiones. Todo eso se cumplió en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles estaban unánimes con 120 personas más orando y esperando la promesa de mi Señor Jesús. Y ese fue el día que el Espíritu Santo descendió, se derramó sobre los que estaban en ese aposento y como señal poderosa cada uno comenzó a hablar en una lengua distinta. Por eso hay que tener cuidado. Muchas veces yo he visto personas que abusan del don de la lengua. Yo he visto personas que abusan del don de la lengua. Es decir, que quieren hablar lengua cada rato y nadie hay que le interprete y nadie hay que diga que dijo y nadie hay. Y no hay ese orden como lo mandó Pablo. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque el don de la lengua que se ve aquí no es una lengua extraña, claro, es una lengua extraña para los apóstoles porque no la conocían, pero era una lengua humana. Hay que tener mucho cuidado porque en las iglesias se ve mucho el don de la lengua extraña. Es decir, que la gente comienza a decir, bueno, lo que ellos dicen, que no se sabe qué es lo que dicen. Pero aquí no pasó así. Hay que tener cuidado, hay que saber discernir cuando las cosas. Aquí no vemos
que el don de la lengua sean lenguas extrañas, ¿no? El Espíritu Santo se posó en ellos y repartió lenguas como de fuego, cada uno según él quiso. Pero allí la palabra nos aclara que eran lenguas humanas, porque todos los que estaban afuera, que eran de diferentes naciones, judíos de diferentes naciones, entendían perfectamente lo que ellos estaban diciendo. Entonces no eran lenguas como las que uno a veces escucha o ese tipo de lengua. Mira, hermano, yo he escuchado testimonios de gente que le enseñan ese tipo de lenguas raras, que y esas son lenguas que muchas veces son aprendidas por los hombres y la dicen como si fuera algo espiritual. Pero verdaderamente son lenguas aprendidas por los hombres. Entonces hay que tener mucho cuidado en no confundir el don de Dios que da el Espíritu Santo por su soberana voluntad, porque Él reparte dones como Él quiere, como dice la Escritura, y lenguas humanas que el hombre, o lenguas extrañas, mejor dicho, que el hombre quiere aprender para parecer espiritual. Esas son dos cosas diferentes. Hay que tener mucho cuidado con ese don, porque hay muchos que practican las lenguas y eso no se practica. Pero los apóstoles aquí no estaban en un curso de lengua. No, porque precisamente si es un don de Dios, es algo que yo no poseo. Si es un don de Dios, es una habilidad que por mí mismo no tengo. Allí es cuando el Espíritu viene y te da algo, te da una habilidad, te da un conocimiento que tú no tienes. ¿Entiendes? La lengua que viene del Espíritu, pues es como yo le digo, si yo voy para Francia, un ejemplo, y Dios quiere que yo le predique a un francés, pero yo de francés no sé ni papa, solamente como dice el chiste que todo termina en la E. Bueno, el Espíritu Santo me da a hablar un francés fluido para que yo le predique a ese hombre o a esa mujer la palabra de Dios. Y si yo le predico a ese hombre la palabra de Dios, es porque Dios va a convencer a ese hombre, y porque Dios va a hacer la obra en ese hombre, y porque ese hombre o mujer va a ser salvo. Amén. Así yo veo el don de la lengua. Porque esto es lo que vemos aquí. Ellos comenzaron a hablar cada uno en diferentes lenguas según el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y dice que eran lenguas repartidas como de fuego. Claro, porque el Espíritu Santo es fuego y fue el que repartió cada una de las lenguas. Pero ¿con cuál objetivo? Con el objetivo que los que estaban fuera del aposento entendieran que se estaba glorificando a Dios. Ese era el objetivo, que la gente de afuera entendiera que lo que estaba pasando allí era algo sobrenatural, que era algo que venía de Dios. Y muchos lo entendieron así, estaban atónitos y no sabían qué era, pero sí sabían que venía de Dios, porque de hecho lo que hacían los apóstoles en ese momento era maravillar a Dios, hablar de la maravilla de Dios, glorificarlo. A lo mejor hablarán de cómo Dios sacó a Israel de Egipto, a lo mejor hablarán de cómo Dios lo mantuvo 40 años en el desierto y no le faltó ningún bien. A lo mejor hablarán de muchas maravillas que Dios ha hecho a lo largo de la historia y que el pueblo de Israel bien conoce. Amén. Lo que pasa es que en estos tiempos se ha sobreusado el don de la lengua, ¿verdad?
Y muchas veces lo hacen con un mal sentir. ¿Con qué mal sentir? Con el sentir de verse espiritual. No, si yo hablo en lengua, yo soy más espiritual que el otro, que el que no habla en lengua. Entonces, por ese sentir, por el sentir de ser o de ser percibido más espiritual que el otro, es que algunos comienzan y que aprender la lengua. Esa lengua no se aprende. Uno no puede aprender el don de lengua. Amén. Esto es así. Yo me voy de viaje, como les comenté, no sé, para Alemania. Yo de alemán no sé, pero nada. Pero Dios quiere que yo le lleve la palabra a alguien. Y en el momento que yo vaya a llevar con ese alguien, entonces Dios me va a dar a mí a hablar un alemán fluido para que la gente que está ahí me escuche y sepa lo que yo digo, y el Espíritu Santo puede obrar a través de la predicación del Evangelio. Este es el don de la lengua que se ve en la Escritura. Eso fue lo que pasó con los apóstoles. Ellos no hablaron lenguas extrañas. Ellos hablaron lenguas humanas, lenguas entendibles para todos los hombres judíos que estaban allí de todas las naciones del mundo. A ellos les pareció raro, obviamente, porque sabían que todos ellos eran galileos, que no podía ser que ellos tuvieran todo ese conocimiento de diferentes tipos de lenguas. Por supuesto. Esto no más que lo hace Dios. ¿Ok? Entonces eso fue notorio para todos los que estaban fuera, y algunos incrédulos que pensaron que estaban ebrios. Yo me imagino que era incrédulo. Es como decir que yo de repente aquí comience a hablar en guajiro. A lo mejor hay alguien guayú que me esté escuchando, por decirle algo, y yo comienzo a hablar en guajiro, hablar la palabra en guajiro. Ustedes van a decir, es que es incrédulo, no va a saber qué está pasando, y va a decir, pues, mi hermano se volvió loco. Como que antes de comenzar a predicar se metió unas cuantas cervezas y está hablando disparate. Ustedes van a pensar, o los que no conocen la palabra de Dios, eso es lo primero que van a pensar. Pero la persona, el guajiro que esté escuchando la palabra y que me esté entendiendo, va a estar siendo ministrado. Las personas que estaban entendiendo lo que los apóstoles y las personas que estaban en el aposento alto estaban diciendo, estaban siendo ministradas por el Espíritu, estaban recibiendo del Espíritu. Las que no entendían, no, y simplemente pensaban que estaban borrachos o que estaban locos. Amén. Entonces hay que tener cuidado con el abuso del don de la lengua, porque como les digo, es algo habitual en los días de hoy, era algo habitual aún en los tiempos de los apóstoles. Pablo tuvo que enviarle una carta a los de Corintios, a los de la iglesia de los Corintios, porque tenían un abuso, estaban abusando del don de lengua. Estaban haciendo todo el desorden y estaban abusando de ese don. Y ahora eso se ve mucho en la actualidad, muchos como ese don como ese don es el que hace ver a uno más espiritual. Entonces muchos quieren tener ese don, pero no para glorificar a Dios, sino para que digan, wow, mira, como le decía, espiritual, está hablando en lengua. Pero muchas veces la lengua que yo he escuchado es una lengua extraña, en el sentido de que no es un idioma conocido.
Muchas veces yo escuchaba el para, boli. O sea, cosas que no se entienden. Y lo que me dice la escritura aquí es que eran idiomas humanos, idiomas entendibles, idiomas que cada uno de los que estaban fuera, judíos de todas las naciones, entendían perfectamente, y por eso estaban tan maravillados, porque sabían que esos hombres eran galileos y no podían tener acceso a ese idioma, y menos hablarlo de una manera fluida, porque yo puedo hablar inglés ahí machucado, pero yo no hablo un inglés fluido. Yo me imagino que el don de la lengua es que te da una fluidez en un idioma X, como si tú hubieras nacido en ese país. Por ejemplo, el Espíritu Santo me toca y yo comienzo a hablar en árabe. Y hablo árabe fluido como si yo hubiera vivido toda mi vida en ese país. Ese es el don de la lengua que yo veo en la escritura. Ahora, yo he visto muchos hermanos en Cristo que hablan una lengua completamente extraña. Amén. Pero eso no es lo que yo veo aquí en las escrituras con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Y por qué se dice Pentecostés? Bueno, porque fueron 50 días después de la ascensión de mi Señor Jesús. Jesucristo pasó 40 días con los apóstoles enseñándoles sobre el reino de Dios y los mandó a esperar en Jerusalén. Ellos por obediencia van allá, se quedan en ese aposento, todos unánimes, según mismo sentir. Resuelven lo de Judas, lo del sucesor de Judas. Dios los ayuda, pero da los requisitos, escogen a Matías y 10 días después Jesús cumple la promesa, o Dios cumple la promesa, y envía al Espíritu Santo en el nombre del Hijo, y el Espíritu Santo desciende sobre esas 120 personas, repartiendo de a cada uno lenguas como de fuego, que se posaron en cada uno de ellos. Y yo me imagino que esa lengua, hermanos y amigos, era una lengua fluida, es decir, el que hablaba chino, el que le tocó hablar chino, hablaba chino fluido, fluido como si él hubiera nacido chino. El que le tocó hablar egipcio, hablaba un egipcio fluido. Ese es el don de la lengua. El que se ve aquí en la escritura, ese es el que se ve aquí, de una lengua conocida, de una lengua fluida, de una lengua que los mismos judíos que estaban ahí de todas las nacionalidades quedaron sorprendidos, atónitos, porque sabían que esos hombres eran galileos y estaban alabando a Dios, contando la maravilla de Dios en lenguas que ellos no conocían, pero ellos lo escuchaban hablar esa lengua con total fluidez. Y eso es lo que impactó a quien, a los judíos que estaban allí. Amén. Los judíos que estaban allí, de todas las lenguas, de todas partes de la tierra, tuvieron que darse cuenta que eso era algo espiritual, que eso era algo que venía de Dios, que eso era algo que venía del Dios viviente, porque de otro modo esos galileos que estaban allí adentro no podían tener tanto conocimiento. Ellos sabían eso. Y bueno, gloria a Dios por el derramamiento del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos, porque Dios cumple su promesa. Lo prometió por medio del profeta Joel muchos años antes de Cristo, y lo está cumpliendo en el texto que estamos viendo, y lo cumplió en el día de los apóstoles, en los tiempos, de los apóstoles,
y como dice la Escritura, Él iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Recordemos que anteriormente el Espíritu Santo era solamente derramado en los oficios, en los israelitas, pero principalmente en los oficios de sumo sacerdote, profeta y rey. En este momento no. En este momento Él lo derramó sobre todos los que creían en Cristo Jesús, sobre todos las 120 personas que estaban allí, que ninguno era profeta, ninguno era sacerdote, ninguno era rey. Amén. Ahí eran los apóstoles. Bueno, que si quieren los podemos ver como profetas, pero ahí no había ningún rey, ningún sacerdote. Y sin embargo, todas esas 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo. Eso es una diferencia bien marcada y muy importante, que hace que el Nuevo Testamento sea mucho mejor que el Viejo. Que las promesas del Nuevo Testamento son mucho mejores y el mediador es mucho mejor. Todo es mucho mejor en el Nuevo Testamento que en el Viejo. En el Viejo, la asistencia del Espíritu Santo solamente venía sobre personas específicas. Ahora el Espíritu Santo está sobre todos aquellos que creemos en Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Y Él nos gusta, y Él nos mueve, y Él nos guía, y Él nos enseña, y Él nos da luz. Amén. Y Él reparte dones, como vimos aquí, que cada uno le dio diferentes tipos de lenguas según Él las repartió. Amén. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre el ministerio del Espíritu Santo en el Viejo Testamento y el ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, cumplida la promesa del Padre, cumplido lo dicho por el Hijo, porque el Hijo también lo dijo, que no nos dejaría huérfanos, que dejaría otro Consolador. El Padre lo dijo en el Antiguo Testamento. Mi Señor Jesús lo dijo cuando estuvo en los días de su carne, y los discípulos de mi Señor, los 2 apóstoles y los que creyeron en Él, que se contaban en ese lugar, en ese momento, todos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Amén. Y como manifestación se le dio a cada uno una lengua, a que hablase una lengua, para que fueran testimonios, para los que estaban fuera, que eran judíos, pero de diferentes naciones. Amén. Entonces, bueno, hermano, ahí vemos el poder del Espíritu Santo. Ahí vemos esta bendita promesa cumplida, hermano, que tiene que darnos mucho gozo, porque la promesa del Espíritu Santo es una bendición para todos nosotros. El Espíritu Santo ahora es el que está con nosotros, es el que nos acompaña, es el que nos enseña, es el que nos da inteligencia, luz para que podamos discernir las Escrituras, es el que nos da sabiduría, es el que nos dice, el que da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que reparte los dones según su voluntad. Y bueno, hay que darle gloria a Dios por el cumplimiento de su promesa en el día de Pentecostés, y porque hasta ahora el Espíritu Santo sigue obrando, hermano. Sin el Espíritu Santo, miren, esta predicación que yo estoy haciendo, sin el Espíritu Santo es imposible. Sin el Espíritu Santo, predicar el Evangelio es imposible. Recordemos que el mandato de mi Señor fue: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder. Amén. Y me seréis testigos. Amén. El que nos ayuda a testificar correctamente de nuestro Dios y de su Cristo es el Espíritu Santo. Por eso, que hicieron los apóstoles cuando fueron llenos del Espíritu Santo y le fueron repetidos como el fuego? Hablaron de Dios. Dieron testimonio de Dios en otras lenguas. Y aquellos que estaban fuera las entendían. Amén. Pueden decir amén. Lo mismo que hacemos nosotros el día de hoy.
damos testimonio de Cristo, damos testimonio del Dios que lo envió, porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mueve a dar testimonio veraz de Cristo, es el que nos empodera, nos capacita para que demos testimonio fiel de Cristo. Amén. Aquí, en este pasaje, cuando ellos reciben el don de las lenguas, ellos estaban dando testimonio de quién, de Dios, en diferentes lenguas, pero estaban dando testimonio de Dios. Esa es la función principal del Espíritu Santo en nuestra vida, que nosotros seamos testigos fieles de Cristo, testigos fieles del Dios que lo envió. Amén. El Espíritu Santo no viene a nosotros para que nosotros hablemos de nosotros mismos, para que nosotros usemos los dones que nos da para nuestro beneficio. No, es siempre para la gloria del Padre. Fíjense bien que el Espíritu Santo se derramó en cada uno de ellos y hablaron en diferentes lenguas acerca de Dios, de lo que Dios había hecho. Ninguno habló de sí mismo, ninguno dijo yo soy el mejor, yo soy el más bueno, que es lo que hacen algunos hoy en día con ese don, utilizarlo para verse más espirituales, sobreusarlo para que la gente vea, wow, mira ese hombre, no ha dejado de hablar en lengua de que yo. Y uno no le entiende ni jota, déjenme decirle, porque aunque uno no sabe bilingüe, ni trilingüe, ni sepa mucho idioma, pues uno más o menos, si tiene buen oído y escucha un idioma, qué sé yo, inglés, o escucha un idioma por ahí, uno más o menos puede decir, verdale, el hermanito está hablando en japonés, vamos a poner, un idioma extraño, pero ahora las lenguas que uno escucha frecuentemente en las iglesias son lenguas completamente extrañas, hermano, no son lenguas conocidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser muy sobrio, ¿verdad? En esos momentos, hermano. Bueno, como le digo, ya para terminar, gloria a Dios, porque en verdad, hermano, si Dios no hubiera cumplido la promesa en Pentecostés, 50 días después de la ascensión de Cristo, hermanos, déjenme decirle que no hubieran cristianos. Sin el Espíritu Santo obrando activamente en el pueblo de Dios, no hubiera pueblo de Dios. Es como si, mire, esto es así. Si Dios no envía al Hijo por amor a sí mismo, por amor a nosotros, nadie se salva. Pero si el Hijo no envía al Espíritu Santo por amor al Padre y por amor a nosotros, ninguno nos salvamos. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si alguno de ellos tres no interviene en la salvación del hombre, déjeme decirle que ninguno nos salvamos. Pero gloria a Dios de hoy en Cristo Jesús, porque Él cumplió la promesa de Joel y ahora todos nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo y todos nosotros somos guiados por Él y todos nosotros vamos a heredar el reino de los cielos porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la promesa, que es el que nos garantiza que hemos de recibir toda la herencia. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde, Yahvé siga, Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé de los ejércitos alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios dice amén y amén.